Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Félix López y hoy estamos en otro episodio del podcast. Quiero enfocar este programa en el cáncer de mama, en saber diferenciar un tumor frío o un tumor caliente, cuál es su importancia y qué es la biotensibilidad. Quizás tú o tengas algún familiar que en este momento esté padeciendo de cáncer de mama. Tienes preocupación de cómo es su evolución, qué está pasando con el tratamiento, si está evolucionando o no, o a veces está haciendo resistencia a los tratamientos, sea quimio, sea radioterapia, cualquier tratamiento que esté presentando, inmunoterapia, etc. Y tú quieres saber cómo va, ¿ok? Fíjense algo, el cáncer, un tumor como tal, es la manifestación de la enfermedad. Imagínense ustedes que tienen un terreno, allí está creciendo un árbol y el árbol echa sus ramas. Para que ese árbol crezca, ¿okay?, tiene que haber un terreno con unas ciertas características en esa tierra para que él eche raíces y simultáneamente el árbol vaya creciendo y echando hojas, ¿ok?, ramas. Entonces es así tal cual se comporta el cáncer. Para que la enfermedad crezca y eche hojas en todo el cuerpo, tiene que haber un terreno con ese abono para que él se desarrolle y él se haga fuerte. ¿Cómo es ese terreno en un ser vivo que esté padeciendo esta enfermedad? Esa persona, para tener ese terreno, tiene que tener una disbiosis intestinal. Una disbiosis, bueno, es esa afectación de esa comunidad de bacterias que están en nuestro intestino, mejor conocido como microbioma, y que tiene la capacidad de absorber los nutrientes y protegernos para que no pasen toxinas inflamatorias a la sangre y comiencen a presentar manifestaciones. Aparte de haber una disbiosis intestinal, esa disbiosis tiene que estar presente infecciones ocultas, infecciones ocultas por muchos años, como lo es el caso del hongo cándida, como lo es el caso de parasitosis, muchos parásitos que actualmente no se conocen, Chitosoma gondii, muy conocido actualmente por producir forma de huevos vamos a decir, en el hígado o en los pulmones, recientemente conocidos en el mundo. Se están estudiando mediante estudios de citometría de flujos en sangre para detectar este tipo de parásitos en sangre que no salen a un simple examen de heces, como comúnmente se les conoce. Tiene que haber una intoxicación, quizás por metales pesados, que están produciendo factores de inflamación persistente y que ha conllevado a la formación de ese tumor. Entonces, hoy quiero llevar este programa para hablar sobre lo que es la biotensibilidad. La biotensibilidad es un marcador que consiste en medir mediante equipos de ultrasonido que tengan la capacidad de medir elastografía, que no es más que una escala de medición en kilopascales, que la función de él es medir la dureza o la tensibilidad que tiene ese tumor. Ok, ese tumor, los tumores tienen la capacidad de formar murallas, ok. Esta muralla es la protección y es lo que impide para que sea penetrada por los macrófagos y las células natural killer de nuestro sistema inmunológico. Al no ser penetrado, esta cápsula hace que el tumor se haga más duro, y al hacerse más duro hace que su mecanismo de replicación celular, es decir, mediante procesos anaerobios o pobres en oxígeno, hacen que cada vez formen más células internas, y eso es lo que permite a que ese tumor se expanda, crezca y se multiplique, ¿ok? A su vez, cuando el tumor tiene su muralla y no es reconocido, se oculta a nuestro sistema inmunológico, ¿ok? Y eso es lo que se denomina en oncología como un tumor frío. Es decir, cuando el tumor es frío, quiere decir que no está siendo reconocido como algo extraño o maligno por parte de nuestro sistema inmunológico. Él está conviviendo allí y él está creciendo. Cuando se denomina un tumor caliente, es cuando ese tumor
por métodos terapéuticos, cualquiera que sea, ¿ok? El tumor está siendo reconocido por el sistema inmunológico, su capa o su muralla exterior está siendo debilitada, y es allí cuando comienzan a entrar los linfocitos, los macrófagos, para comenzarlo a atacar, ¿ok? Al haber la llave antígeno-anticuerpo, es entonces cuando ese tumor comienza a inflamarse, comienza a alterar sus factores de replicación o reproducción o alimentación, y comienza a haber un proceso de apoptosis o muerte celular programada. Entonces, cuando nosotros evaluamos a un paciente, ya sea que está debutando por primera vez, ya sea que viene a una evaluación de control, utilizamos la biotensibilidad como un método de medición imagenológico no invasivo para ver qué tan duro está ese tumor y el tamaño que está. Al hacer el interrogatorio, hacerle seguimiento al paciente, entonces podemos inferir si realmente los métodos que se están utilizando con el paciente desde el punto de vista anticáncer están siendo efectivos o no. Entonces, cuando hablamos de un paciente que le estamos haciendo seguimiento con las fechas y tratamiento, ¿ok? Esto es una escala de Pascal, kilopascal, se está midiendo la tensibilidad del tumor, ¿ok? En colores, mientras los colores son más verdes, más azul, son mediciones que son de menor escala a nivel kilopascal. Nos va a inferir que es una consistencia blanda. Y así más roja, más oscura, entonces estamos midiendo una alta tensibilidad. Esto es un caso, un ejemplo de cómo un paciente viene a control, le estamos haciendo seguimiento y estamos viendo cómo la cápsula ya comienza a debilitarse, pero está quedando el centro con una alta tensibilidad, una alta escala kilopascal. Entonces quiere decir que el paciente está comenzando a responder, el sistema inmunológico está comenzando a detectar ese tumor como algo externo y está empezándolo a atacar. Estos son casos que estamos haciéndole seguimiento, pacientes tratados con fotoinmunoterapia extracorpórea, que es otro tipo de alternativa inmunoterapéutica o tratamiento inmunoterapéutico en pacientes con el cáncer. Pero, claro está, siempre de la mano, como expliqué al comienzo de este programa, quitando los factores que favorecen al terreno. Los casos más palpables podemos ver en las tumoraciones de mamas, que son las más superficiales, ¿ok? Son las que se pueden tocar, ver su consistencia a nivel palpable, ¿ok? A nivel biotensible son las más fáciles de evaluar, ¿ok? Y es donde drásticamente podemos ver los cambios, ya sea favorables o no favorables en estos tipos de pacientes. Si tú eres uno de estos casos, tú puedes venir a nuestro centro para entonces medir, ¿ok? Biotensibilidad, siempre y cuando sea factible, medir a nivel del examen. Hablamos de casos como en mama, casos como a nivel de linfoma, casos cánceres a niveles hepáticos, donde sea factible hacer una medición de este tipo de tumoraciones. Cuando tratamos y comparamos, le hacemos seguimiento de biotensibilidad en los cánceres o en los tumores de mama, y ya es un paciente que ha iniciado tratamientos inmunoterapéuticos, en este caso si es paciente de nuestro centro, estos son pacientes que nosotros lo abordamos no solamente desde el punto de vista de tratar el tumor, ¿ok? Como les dije al comienzo de este programa, para que la enfermedad se desarrolle, tiene que haber un terreno. El paciente es el responsable de darle el terreno, ya sea para que la planta o el árbol llamado cáncer se desarrolle o el árbol se seque, porque no le están llegando los nutrientes en el suelo que él necesita. Y cuando hablamos precisamente de ese suelo que necesita la enfermedad para proliferarse, hablamos del tema del microbioma o tratar la microbiota intestinal. Hablamos del tema de la detoxificación, de la desparasitación. Hablamos del tema del equilibrio hormonal, ya sea una paciente que esté haciendo un desequilibrio hormonal a predominio de progesterona o ya sea a predominio de estrógeno, ¿ok? Y abordar sobre todo la sanidad emocional, la sanidad del sueño nocturno y por supuesto cambiar drásticamente la manera de alimentarse, no comer cualquier tipo de alimento, sino verdaderamente alimentos que la nutran a su organismo, a sus células sanas, a su microbiota, y deje de dar el abono necesario que necesite la enfermedad como el cáncer para desarrollarse. Esas son hasta ahora
las medidas menos invasivas, más terapéuticas para controlar y alargar la supervivencia de este tipo de pacientes. Hasta no hace mucho, simplemente se estaba abocando a tratar solamente la enfermedad, ¿ok? Pero ya se ha demostrado que tratando todos estos factores de riesgo, que son los que le dieron el terreno para que se desarrollara la enfermedad, ¿ok? Y es ese terreno el que, quitando esos factores, son los que podemos hacer que esta enfermedad prolifere de una manera exagerada, se controle desde un punto de vista más satisfactorio sin que el paciente se vea deteriorado de una manera drástica. No podemos solamente abocarnos a indicar una quimio, una radio a un paciente si no estamos quitando el terreno que fue favorable para el desarrollo de esa enfermedad. Espero que les haya gustado este programa. Si les gustó, síganme en mi canal, dale me gusta como Dr. Félix López en mis redes sociales, Instagram, TikTok y Facebook. Muchas gracias.